Amén, mis hermanos. Muy buenos días. Qué gozo estar con ustedes un domingo más y por su gracia y misericordia estamos aquí. De verdad que tenemos mucho que agradecer. Mira, hermanos, cuando le preguntas a la gente que te defina éxito, hay tantos conceptos que manejan. Fíjese, la mayoría lo relaciona con cuestiones de posesiones, títulos, una familia numerosa, un alto puesto ejecutivo, etcétera. Pero sabe, siendo conscientes, sabemos de verdad que eso no define el éxito en las personas. Ahora, ese es el segundo domingo de nuestra serie Tu prioridad cambia tu situación. Esta mañana nos enfocaremos en un tema muy relevante para nuestra actualidad de lo que nosotros decimos, lo que definimos, como decíamos aquí, éxito. Y el tema que hoy veremos se titula El éxito a la manera de Dios. Es un buen libro que yo hace muchos años leí y la verdad, esto lo enfoco directamente a la Biblia. Vamos a ver esta porción del Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 6. Salmo 1, versículos 1 al 6, por favor. Por favor, pongamos atención a esto que voy a leer y se llama El origen del éxito de Gersiser. Fíjese, quizá Orel Gersiser fue el mejor lanzador durante 2 meses en 1988. Desde finales de agosto en toda la serie mundial tuvo una era, dice, promedio de carreras ganadas de 0.60 y llevó a los Dodgers a un campeonato mundial improbable. Cristiano, solo por pocos años, Orel hablaba de su Salvador en entrevistas, se arrodillaba en el montículo para dar gracias después de una victoria en la serie mundial. Sin embargo, esta no fue la primera vez que este hombre, Orel, había jugado así de bien. Cuando lanzaban las ligas menores en San Antonio, unos años antes, también tuvo una era de 0.60 a inicios de junio. Él mismo expresa, fíjese lo que dice, quedé atrapado entre informes de cazatalentos, lo que leía en los periódicos y las llamadas telefónicas de los Dodgers, recuerda Orel. Dejé de orar y escuchar la voz de Dios. Comencé a salir con los muchachos y a no enfocarme de verdad en lo que debía hacer. Para cuando Orel había realizado sus 3 siguientes tareas de lanzamiento, su era había llegado a 8.60. Él mismo reconoció, fue como si Dios hubiera bajado del cielo, me golpeara en la cabeza y me dijera, mira muñeco, recuerda quién te puso aquí, recuerda de dónde vienen tus destrezas. Prácticamente le está diciendo, recuerda quién te hace exitoso. Ahora, hermanos, este salmo que acabo de citar, fíjese, es una introducción muy adecuada del salterio porque resume los 2 caminos que están frente a la humanidad, el camino del justo y el camino del impío. Puede clasificarse como un salmo sapiensal porque hace hincapié en esas 2 alternativas de vida, usa símiles y anuncia la bendición y la centralidad de la ley para tener una vida plena. Ahora, el pasaje, hermanos, describe a un hombre bienaventurado que lleva una vida intachable y prospera obedeciendo la palabra del Señor y lo contrasta con los malos, los cuales perecerán. Y aquí quiero llevarte a un primer principio, el cual hace a una persona, escúchame, empezar a disfrutar de una vida exitosa en Dios. Y eso es cuando se abstiene, primer punto, vamos a verlo ahí, se abstiene de toda especie de mal. Observe el versículo 1, por favor. Fíjese lo que dice. Bienaventurado el varón. Aquí hay algunas negaciones en esta parte. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, pleno. Aquí el escritor usa la forma plural para intensificar, su pensamiento y convertirlo casi en una exclamación o una expresión. Algunos intérpretes en esta parte, hermanos, han traducido la palabra como, la felicidad de la dicha, fíjese, en un esfuerzo por captar el entusiasmo del escritor. David, por ejemplo, cuando dice en el Salmo 32, bienaventurado el varón a quien Jehová
perdona todo esto, está entusiasmado, la verdad, de conocer a ese Dios. Aquí está entusiasmado de ver cómo Dios protege a un hombre que se abstiene de todo mal. El poeta, hermanos, estaba expresando una emoción profunda mediante el uso del lenguaje poético. Ahora, cuando por primera vez, escúcheme, cuando por primera vez en mi vida yo leí este salmo, el Salmo 1, me sentí completamente descalificado. Yo dije, uy, híjole, yo hice todo esto en mi vida pasada. Pero ¿sabe lo que me animó mucho? Fue cuando entendí que aquí se refiere a un estilo de vida continuo. Y por eso me animó, porque dije, no, es que eso ya quedó atrás, ya no lo sigo haciendo en ningún momento. Y precisamente este salmo se refiere al versículo de una persona que sigue y su vida continúa haciendo lo incorrecto, con personas incorrectas. En el versículo 1, el triple aquí retrato de la persona recta principia, fíjese, con una descripción negativa, lo que no se encuentra en esa vida, precisamente. Hay tres expresiones y cada una con división triple que contemplan el retrato. Mire, cada juego de palabras de estas tres palabras muestra un movimiento descendente. La palabra anduvo, estuvo y sentado muestran aquí, hermanos, un movimiento gradual hacia un estilo de vida habitual, que ya es algo que lo hace periódicamente. Estos términos sencillos describen con mucha fuerza los pasos sucesivos en la carrera del malo, fíjese. Es interesante esta parte. La última palabra es el clímax. Vamos a ver aquí, el sentado. Primero, la persona injusta adopta los principios de la maldad como norma de su vida. Luego persiste en seguir las prácticas de los ofensores de mala reputación y finalmente se asienta en sus malos caminos. Se acomoda, se adapta a todo eso. Los términos aquí, consejo, camino y silla, fíjense, forman también un trío de deterioro en la persona. La persona recta no escucha el consejo de aquellos que son malos consejeros. Tiene discernimiento. Ahora, por lo tanto, no es dirigida por estos hacedores de maldad. Esto quiere decir que la persona buena rehúsa, fíjese qué interesante, conformarse al ejemplo de los pecadores y asentarse con ellos en un determinado estilo de vida. No se conforma a lo malo. Ahora, finalmente, una persona así jamás se sentaría en una silla en reuniones ni se burlaría de las cosas sagradas, de los burladores. El último juego de palabras, malos, pecadores y escarnecedores, se refiere a la gente mala a quien el justo evita y los que se enumeran aquí en un orden descendente. La palabra que se traduce malos comprende todas las clases y grados de maldad que ya no se detienen para nada. Denota la mala conducta en general, no llama la atención a pecados específicos o a una depravación activa, como los dos términos siguientes. Por ejemplo, la segunda palabra aquí, pecadores, literalmente significa aquellos que erran en el blanco. De este significado vino la idea de abandonar el camino del deber. Los escritores del Antiguo Testamento usaban precisamente el término para aquellos que fallaban en las grandes metas de la vida por violar o faltar a sus obligaciones. Aquí menciona algo interesante. Mire, los escarnecedores o despreciativos eran presa del poder seductor del maligno y en un esfuerzo por defenderse, abiertamente se mofaban de Dios continuamente. Con arrogancia ciega trataban de colocarse por encima de Dios y expresaban su desprecio por las cosas que debían precisamente su fundamento y sostén. En el Salmo 73 me encanta porque habla de la vida de Asaf, cómo desvía su perspectiva de Dios centrándose en las cosas del malo. Y hay una parte donde dice que el malo no tiene conocimiento de Dios. Ay, Dios ni se fija en lo que estamos haciendo, no le interesa, podemos seguir. Ese es el pensamiento del ser humano y más cuando hace las cosas injustas. Este grupo representaba aquí el resultado final de las vidas que ignoran el plan y el propósito de Dios. Ahora, fíjese, una de las cosas de este salmo me encanta, la dicha que hay. Pero si una persona realmente
usted quiere ser plena en Dios y lograr el éxito a la manera de Dios, aquí le doy una clave bíblica. Ahí en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, nos habla de cómo tener éxito pleno. Si usted quiere ser exitosa en Dios, aquí nos habla de esto. Fíjense qué interesante. Versículo 10 dice, hay una razón importante, y aquí habla, en contexto, si lo vemos, de tener una buena conciencia delante de Dios. Y vea la razón, porque que quiere amar la vida y ver buenos días. Me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, cuando inician esta parte, dice, aquí esta parte, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, dice esta parte, refrene su lengua del mal. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice de hablar el mal y sus labios no hablen engaño. Dice la Nueva Traducción Viviente, y tus labios de decir mentiras. Es interesante. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y siga. Seguirla significa esfuérzate por mantener la paz día con día. Hermanos, hay gente que no está a gusto en ningún sentido y tiene una conciencia mala que constantemente está en un pleito. ¿Quieres disfrutar realmente la vida? ¿Quieres disfrutar días largos, felices en ti? Bueno, haz esto, apártate de lo malo por completo. Vea la razón por la cual una persona tiene que alejarse de todas esas cosas y aún de gente tóxica, ¿no? Fíjese, porque los ojos del Señor, la mirada de Dios está sobre lo justo, lo que hacen, lo correcto y lo que agrada a Dios, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero vea el contraste. La palabra pero, subrayela, por favor. Pero el rostro del Señor, dice, está contra. El rostro del Señor aparta su rostro completamente, fíjese, dice, de aquellos que hacen el mal, de los que hacen lo malo. Directamente al Señor, ¿sabes qué? El rostro del Señor está sobre los justos, pero está completamente en contra del que hace lo malo. Mire, y el 13, la forma de pregunta aquí de David es interesante. ¿Y quién es aquel? Es una buena pregunta para reflexionar, porque la Biblia aquí te lo dice. ¿Y quién es aquel? Dice, que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Me gustó mucho lo que pone un comentario. Dice, aunque el adversario a través del sufrimiento físico o dificultad material que te pueda quitar o quererte dañar físicamente o angustiarte, aquellos que quieran seguir el bien, ningún daño real puede venir a los que pertenecen a Cristo. Nosotros hemos sufrido cosas en las cuales la verdad te duele en el corazón, de gente que ha aprovechado y nos ha defraudado en cosas muy fuertes, pero ¿sabe qué? Nunca se salen con la suya. Dios cambia el propósito y después te enseña el Señor a darte cuenta que Él tiene el control. Entonces, fíjese, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Asaf perdió en el Salmo 73 y le invito a que usted lo lea. Su perspectiva de Dios se enfocó tanto en el hecho y la prosperidad del malvado que perdió su enfoque de Dios. Pero él después vuelve y reconoce lo que vamos a ver casi al final, que el justo no se levantará en la congregación del Señor. Y lo voy a explicar y le va a animar mucho, hermanos, porque se va a dar cuenta usted cómo Dios actúa y obra, y a veces dices, entonces eres tu Dios. Así que sigue caminando, hermanos, para Dios. Mire, vale la pena. La verdad, vale la pena vivir para Él. Se lo digo por experiencia. El segundo principio que rige la vida de una persona de éxito en Dios es aquella que toma decisiones, escúchame, fundamentadas en su palabra. Toma decisiones fundamentadas en su palabra. Es su guía por completo. Versículos 2 y 3. Aquí en este pasaje vemos un contraste muy marcado de un estilo de vida incorrecta a un estilo que glorifica a Dios y que se refleja en un resultado de mucha bendición y prosperidad. Versículo 2, por favor, dice, vea el contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Qué interesante esta parte. En el versículo 2, el salmista describe al justo con dos cualidades positivas, hermanos. Ambas tienen que ver con la voluntad revelada de Dios. En la época del salmista, precisamente la gente entendía el término ley en varios sentidos. Literalmente, el término significaba enseñanza, instrucción o dirección. De este significado vino la idea de mandamiento. Ahora, el salmista afirmaba que el justo no veía la ley como una carga, fíjese, fastidiosa, sino como una guía gozosa para su vida. La ley servía como compás inequívoco para regir la conducta y establecer un lazo fuerte de confianza en el gobierno providencial de Dios sobre cada uno de sus aspectos de la vida. Me encanta el versículo de Primera de Juan 5:3, porque te hace pensar en la forma en que tú ves los mandamientos y en la forma en que Dios los ve y te los pide que los hagas. Vea lo que dice. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. La Reina Valera dice que en esto se muestra el amor para con Dios, en que guardemos sus mandamientos. Pero fíjense lo que dice aquí. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La Reina Valera dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere aligerarte tu carga, tu vida, y quiere que apliques lo correcto en todo momento. El poeta aquí contempla la ley como una fuente de inspiración constante en la que el individuo podía pensar permanentemente y en la cual basar sus decisiones cotidianas. Fíjese, la palabra que se traduce meditar significa literalmente murmurar o hablar entre dientes. Pero me gusta también lo que menciona aquí. De aquí surgió la idea de hablar en voz baja, meditando, como se hacía cuando uno consideraba un asunto cuidadosamente. El justo intentaba comprender el significado de la ley reflexionando en ella. Era una persona que mantenía la ley constantemente frente a su mente y sentía placer y satisfacción en este deber, en aplicarla día con día. Ella es mi delicia, decía David. Consideraba un privilegio meditar en ella. No es fastidiosa la palabra de Dios, créame, en ningún momento. La frase de día y de noche se expresa todo el tiempo. ¿Y sabe qué denota también? Es cuando tu mente queda captada por la palabra de Dios con intensidad y que meditas de día y noche. Aún decía David que en las noches o en la vigilia o aún en el lecho de su cama estaba meditando la palabra de Dios. Daba a entender que la persona buena ejercitaba en tal disciplina mental. Y de hecho, fíjese que es importante. La próxima semana vamos a ver un tema muy interesante, la importancia de renovar nuestra mente. Es una parte que nosotros tenemos que hacer. Fíjese, precisamente cuando lo hacía regularmente, traía como resultado un espíritu vivificado y la palabra de Dios dice que nos vivifica, nos da la capacidad para vivir. Porque la contemplación de la verdad divina lo acerca más a las realidades eternas que son fruto del compañerismo con Dios. Incluso, hermanos, fíjese, en el tiempo libre, la voluntad de Dios ocupaba el ser entero del justo hasta convertirse en su segunda naturaleza. Algo plasmado en ellos. Llenaba su vida y demandaba la totalidad de la persona y su conducta. Cuando una persona aplica la palabra de Dios, tu conducta es diferente. Vas a ver su templanza, vas a ver sus decisiones, su expresión, lo que dice, porque tiene precisamente su palabra, lo ha absorbido de tal manera que lo controla a través del poder del Espíritu Santo. Ahora veamos un resultado pleno que sigue a todo aquel que aplica y medita constantemente en su palabra. Versículo 3. Vea el resultado que trae la palabra de Dios día con día. Qué interesante esta parte. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El versículo 3 muestra que esa vida justa produce resultados positivos, hermanos. En los calurosos países orientales, por ejemplo, donde el calor y la sequía que mamaban la vegetación,
Los árboles crecen cerca de las aguas de corrientes. Fíjese, la frase que se traduce corrientes de agua significa la división del río donde el terreno es más fértil. El término puede significar aquí un canal hecho por el hombre o una corriente natural. El Salmo afirma también de que Dios es quien asienta al justo en un lugar y no que se encuentra allí accidentalmente. Es Dios el que te pone en ese lugar cuando tú aplicas la Biblia. Quien se absorbe en cumplir la voluntad de Dios goza la providencia protectora del Señor. Dice aquí, el árbol verde, lleno de savia y vigor, no carece jamás de nutrición ni deja de producir. Incluso la apariencia del árbol concuerda con el fruto. Las hojas se secan, pero una imagen vívida de una persona feliz de aplicar la palabra de Dios. El salmista va de una declaración general a una correcta aquí, una concreta, perdón. La persona temerosa de Dios literalmente prospera en todo lo que se proponga. Ahí en el versículo 3. Esto significa que los justos progresan, se mueven hacia adelante y hacia arriba, de victoria en victoria. Ahora, hermanos, fíjense en esto. Hoy en día, a veces uno puede ver el éxito inmediato y a veces no lo podemos ver inmediatamente, pero el camino puede parecer oscuro a veces puede ser un poquito allanado, pero sabe, siempre el triunfo llegará para quien permanece fiel. Dios proporcionará los recursos internos que le permitirán a la persona triunfar en su esfuerzo. Y esto es un ejemplo que me anima y a la vez me pregunto, fíjese, ¿por qué mucha gente no prospera en lo que tocan sus manos? ¿Por qué mucha gente? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué no avanzan en su vida cristiana? ¿Por qué Dios no los está usando grandemente? Viene a mi mente la vida de José, ese ejemplo a seguir. No solamente la vida de Cristo, también la vida de José es un ejemplo a seguir, fíjese. Qué mejor el maestro, ¿no? Que nos enseñó plenamente. Ahora observemos estos pasajes y analicémoslos, por favor. Por ejemplo, con Potifar, su primer jefe, Génesis 39, precisamente del 2 al 3. Ponga atención, dice, mas Jehová estaba con José. ¿Qué implica que Dios esté con nosotros? Una vida sujeta a él, una vida dependiente de él. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, la gente que en verdad es observadora de las cosas de Dios, va a ver que tu vida florece en Dios y va a ser notorio. Y aún mucha gente que no conoce a Dios va a ver notorio en ti algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios rige tu vida. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Buena pregunta aquí. ¿Por qué a veces no prosperamos? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Cuando fue metido a la cárcel, ve ahí en el versículo 21 y 23. 21 al 23 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Extender misericordia es importante, pero darte gracia, Dios mío, dándote gracia es importante. Versículo 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, dice, todo lo que hacía, ahí él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, hermanos, fíjese que una persona que sabe que su vida puede ser usada y plenamente de éxito al obedecer a Dios, sigue un tercer principio y es que sabe contrastar entre lo bueno y lo malo. Veamos los versículos, por favor, 4 al 6. Hermanos, mucha gente hoy en día maneja una doble moral, créanme. Hay mucha gente. Ahorita estoy escribiendo un artículo que les voy a hacer llegar y se llama, y me estoy poniendo sobre el cuello, cuando la iglesia tiene que decirle al pastor, es tiempo de que te sientes y seas enseñado. Te lo voy a hacer llegar, ¿ok? Bien, mire, hoy en día la gente maneja una doble moral para determinar lo que consideran a su criterio bueno y malo.
pero simplemente nos damos aquí cuenta que tienen un corazón que no ha sido restaurado ni regenerado delante de Dios y que llevan a pensar que sus excusas son tan válidas que Dios las justificará sin recibir alguna consecuencia. Antes de pasar al versículo 4, veamos esto que nos muestra la escritura y que es una advertencia para todo aquel con doble moral. Isaías 5:20, por favor, nos menciona: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, déjame decirte algo. El ay es una advertencia que vendrá algo fuerte sobre estas personas. ¿Se acuerdan de la frase? No sé si les tocó a ustedes, pero ay, mi hijito, así te va a ir con mi papá o mi mamá. O ay, mi hija, así te va a ir cuando venga tu papá. Obviamente es una advertencia lo que nos están diciendo ahí. Y hay, dice el Señor, cuidado. Hay de los que están nombrando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y le invito a que lea esa parte de Isaías 5:20 hasta el 24 más o menos, para que se dé cuenta de lo que está hablando el contexto. Ahora sí, veamos el versículo 4, por favor. Dice, vea el contraste que hay entre el justo y el injusto. No así los malos, que son como el tamo, la cascarilla del trigo. Fíjese, que arrebata el viento. Los malos se presentan en agudo contraste con los justos. El poeta retrata al malo como una persona sin ningún valor o significado. Empieza su descripción con una sencilla frase que literalmente dice, no así los malos. Nada de lo que se escribió del justo se puede decir del malo. Nada, no se puede comparar con él. Esta frase realza las naturalezas opuestas, fíjese. En un sentido, los versículos 4 al 5 son paralelos entre el 1 y el 3. En el versículo 4, el escritor hace una declaración negativa del malo, seguida por una afirmación. Luego, en el versículo 5, da una frase descriptiva paralela a la del 3. Mira, durante el tiempo de cosecha, los agricultores esparcían las gavillas en el suelo. Generalmente eran un lugar elevado y descubierto donde el viento pegara, y luego los sacudían en el aire y al salir precisamente sacudían el trigo y salía precisamente la cascarilla, lo que es el tamo, y se lo llevaba el viento y quedaba el grano abajo. El viento esparcía directamente el tamo o la paja. El salmista compara a quien vive lejos de Dios con la paja inútil en esta parte. El impío, hermanos, carece de estabilidad porque no tiene sustancia y por lo tanto no permanece. Versículo 5, por favor. Dice, por tanto, por esto que vengo diciendo, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay dos lecciones que surgen claramente aquí de la frase, como el tamo que arremata el viento del versículo 4. Miren, primero, la vida inútil del impío pierde todo rasgo de seguridad. Si el término juicio del versículo 5 se refiere al veredicto último, al fin del mundo, o si se refiere a las diferentes crisis de la vida presente, la conclusión misma. ¿Por qué el malo no tiene raíces ni fruto? Su destino último es una completa inutilidad. Es inútil para todo. Siempre que el compañerismo, escuche esto, siempre que el compañerismo de los creyentes, la congregación de los justos, se reúne ya sea en la tierra o en el mundo venidero, está formado de gente temerosa de Dios. Por lo tanto, los impíos no encuentran lugar allí. No se sienten cómodos y no se gozan en la reunión de los justos. Ahora usted comprende por qué a veces mucha gente no perdura en las iglesias. Porque no se siente a gusto en la santidad, no se siente a gusto en la luz del Señor, no se recrean con los santos en luz, porque obviamente sus obras son expuestas. Y este pasaje me hizo pensar muchas veces por qué los malos no pueden permanecer en la congregación de los que queremos agradar y glorificar a Dios en santidad y verdad.
Así de sencillo. Fíjese. Y por último, el versículo 6, por favor. Vea la razón contundente entre el contraste del justo, el injusto, y vea lo que Dios mismo afirma. Porque Jehová conoce el camino de los justos, en base a esa relación que tiene con ellos. Mas la senda de los malos perecerá. Dios entiende el verdadero carácter de la gente. Esto impide que los justos y los malos lleguen a reunirse impropiamente o que sean recompensados igualmente. No, no pueden esa unidad, porque no hay unidad entre la luz y las tinieblas. El Señor solamente aprueba a quienes lo siguen con sinceridad y nadie puede imponérseles pretendiendo ser justo. Nadie se le impone al Señor. Por eso dice que no hay justo ni aun uno, para que el ser humano no se justifique sus acciones. Dios nos hace justos cuando nos presenta delante de Dios a través de Cristo, pero nosotros tenemos que vivir justamente a raíz del conocimiento de Cristo. Él descubre siempre la falsedad en los corazones y tarde o temprano todo sale. Considera en su favor solamente aquellos que merecen tal recompensa y cuyos caracteres resisten el escrutinio de la inspección divina, hermanos. Los humanos pueden equivocarse al juzgar el carácter, pero Dios juzga siempre adecuadamente y saca a la luz lo que es. Los escritores bíblicos usaron a menudo esta misma palabra para expresar la relación matrimonial. Por lo tanto, el salmista sugiere que Dios ama y actúa con misericordia en su relación con los justos. Quienes siguen al Señor se maravillan de su ternura. ¿Cómo Dios actúa? Hay un libro que me encanta, No te dejaré hasta que seas perfecto. Y habla de que Dios empezó una obra y no la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Pero la empezó y somos conscientes y queremos que la siga terminando. Quienes reflejan la ternura de Dios en sus vidas tienen una enorme influencia para bien. Mire, me encantó esto que encontré. Un ministro presbiteriano que fue pastor en una iglesia cercana a un colegio en Alabama se dio generosamente a un ministerio de estudiantes. Cuando muere este ministro, se le rindió mucho tributo, pero quizá el mayor tributo que recibió fue de un estudiante. Fíjese, este estudiante dijo las siguientes palabras: no nací a tiempo para ver con mis ojos al hombre de Galilea, ni contemplar el rostro gentil del maestro que brindaba gracia vivificante, pero estoy convencido que pasó por aquí. Y fíjese cómo terminó: porque he conocido al hermano Brian. Vi a Cristo a través de él. Por favor, analicemos unos versículos más que contrastan la vida del justo y la del malo. Y ponga atención, le va a animar. Proverbios 3:33 dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén, hermanos. Proverbios 4, del 18 al 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 10:25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Proverbios 11:8. El justo, dice, el justo es librado de las tribulaciones. Mire, ponga atención a esto, por favor. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Ve cómo Dios te libra. Y el último, Proverbios 20:27. Pude sacar muchos, pero saqué estos más concretos. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Por el ejemplo que da. Y que sus hijos dicen: valió la pena, mi papá me enseñó esto y siempre vi prosperidad y éxito a la manera de Dios en mi padre. Y por ende los hijos van a querer llevar ese estilo de vida. Hermanos, Dios conoce también la insensatez de los malos y asegura que con toda su pompa, orgullo y poder mundanal, al final habrán de enfrentarse con la ruina. La maldad trae destrucción y quien vive una vida impía no prosperará. La palabra que se traduce perecerá sugiere
antes que nada, perdición, pero de este significado viene la idea de destrucción, abismo y la nada. Ahora, ¿qué éxito pleno y garantizado tiene el justo ante Dios? Todo, todo. Pero también, ¿qué fracaso garantizado y sin duda también tendrá el impío? Así que, hermanos, concluyendo, la primera cosa que quiero que veas y para que la analices y la apliques a tu vida. Cuando sabes quién eres en Dios, que tienes un concepto adecuado, buscarás agradarlo a Él, no a los hombres. Para ser aceptado ante la sociedad o ser aceptado en un grupo, te vuelvas un pecador, escarnecedor, no. Cuando sabes y estás definido en quién eres en Dios, vas a agradarle siempre a Él. 2, tus decisiones centradas en Dios dan resultados de éxito. Así de sencillo. Así de sencillo. Y 3, el éxito del malo es temporal. El del justo permanece para siempre. ¿No cree que conviene hacer lo bueno delante de Dios? ¿No cree que conviene ser bienaventurado? ¿No cree que conviene deleitarse en la ley de Dios? ¿Y no cree que conviene ver el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo cuanto hace prospera. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu bondad y misericordia que has tenido para con nosotros. Señor, tu palabra es verdad y es la verdad absoluta sobre nosotros. Ayúdanos día con día a disfrutar la vida como tú quieres que la disfrutemos, a ser plenos en ti, enteros, cabales, perfectos, Señor, y busquemos día con día lo que te agrada. Señor, en verdad hay un resultado pleno cuando nosotros aplicamos tu palabra, cuando vivimos para ti, cuando te conocemos más y más y que no queremos ser contaminados con el mundo, no queremos vivir de acuerdo al estándar del mundo, sino de acuerdo a lo que tú nos has dictado. Gracias por este tiempo de meditación. Te pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo, Señor, y que seamos bienaventurados, plenos, dichosos, felices por cumplir tu voluntad y que nuestra mente quede captada por tu palabra. A ti sea la alabanza y la gloria y gracias por este tiempo que tú nos vivificas, que significa nos dar la capacidad de vivir de acuerdo a tu deseo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.